¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas? Dios les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Un gusto poder verles hoy día, un día más, un día domingo en donde nos reunimos para poder adorar al Señor juntos, como familia. Contento de poder ver acá a nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano Víctor. Nos alegramos de que estén acá. Hemos estado orando por ustedes, por la salud suya principalmente, mi hermana Vicky, así que bienvenida a su casa y que el Señor le fortalezca y bendiga en estos tiempos, en estos meses que se nos acercan para el verano también, que tenga una muy buena salud. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Se acuerdan lo que compartimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan o no? No, es una broma. Sí, se acuerdan. Oye, hace tiempo yo me acuerdo, había una hermana en una iglesia tiempo que no habían redes sociales ni nada. La hermana se sabía todo lo que pasaba en la tele. En ese tiempo estaba de moda Rojo. Uy, que hermano, no sabe nada. La Maura Rivera con la Yamna Lobo, el Rodrigo Díaz, el Nelson Mauricio, no sabe nada. Se sabía todo la hermana. Pero le preguntaban por lo que habían predicado el domingo anterior, no tenía idea. No tenía idea. Hoy día, pasado el tiempo, hay redes sociales, lo más seguro que es influencer. ¿Verdad? Porque le gustaba mucho ese tema. Hermano, el domingo pasado hablamos de Hechos, capítulo 5. Un fragmento muy complicado de poder entender y de poder explicar, porque está centrado en una tragedia que pasó en la iglesia local de Jerusalén, la muerte de 2 personas por haber tentado al Espíritu Santo, por haber mentido al Espíritu Santo. Esas son las palabras que usa Pedro cuando habla con Ananías y también cuando habla por separado con Zafira. Ahora, Dios había hecho una obra tan grande en medio de la gente que nosotros los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que nosotros tuvimos que, para poder explicar el capítulo 5 y ese hecho en particular, tener que irnos un poquito más arriba para poder entender lo que Dios quería transmitir a esa iglesia en particular con ese hecho dramático, y poder también tener la luz suficiente como para poder entenderlo nosotros hoy en día, 2000 años después, el hecho que para muchas personas resulta incomprensible. Cómo puede ser que el Señor haya sido tan malo, se le haya pasado tanto la mano, haya cometido una atrocidad tan grande que es matar en medio del culto público a 2 personas en vivo. ¿Ya? Entonces, el Señor, hablamos un poco de eso, voy a hacer una especie de resumen, pero eso continúa, no se acabó. Y hoy día vamos a darle continuidad a ese relato, leyendo en Hechos, pero ahora del capítulo 5, del versículo 17 en adelante. ¿Estamos? Hechos, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, le vamos a dar continuidad al relato bíblico y también el ensamble con lo que comenzó en Hechos capítulo 5, versículo 1. Leemos en el nombre del Señor. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio la noticia: he aquí, los varones que pusieron en la cárcel, adivinen dónde están. Están en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que los sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de haberles azotados, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Es esa palabra poderosa la que obra cambios en nuestra vida. Y nosotros en esta mañana nos exponemos frente a ella con un corazón abierto, con un corazón sincero, con un espíritu humilde, para que tú, Señor, puedas obrar poderosamente en cada uno de nuestros corazones. Estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque necesitamos de tu gloria y de tu gracia. Estamos aquí, Señor, porque hemos entendido lo importante que es ser parte de la iglesia local, Señor, y ser instruidos por tu palabra. En esta hora, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a todos, Señor, los que estamos en este lugar. Y aún aquellos que nos van a ver en diferido desde su hogar, Señor, a poder entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo se derrame de manera poderosa, como te lo hemos pedido muchas veces, de tal forma que todos y todas, sin importar la edad, sin importar, Señor, su sexo, Señor, todos podamos, sin importar si llevan mucho o poco tiempo en la fe, Señor, que todos podamos recibir lo que tú tienes planificado para nuestras vidas en este momento y en esta hora. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos la semana pasada, mis hermanos, que Dios había hecho una obra tan grande
tan poderosa en el corazón de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, Dios les había impactado de tal manera a ellos que inevitablemente sus vidas comenzaron a dar evidencias de esa transformación interna. Cuando algo pasa en el corazón de un ser humano, algo comienza a pasar en el exterior. Es imposible tener un encuentro con un Dios tan grande, tan poderoso, y no manifestar evidencias externas de esa transformación y de ese encuentro personal. El encuentro de los hermanos de la iglesia de Jerusalén con este Dios fue tan impactante que inevitablemente en un corto periodo de tiempo sus vidas comenzaron a dar evidencias de ese encuentro. Una de las evidencias, dice el libro de los Hechos capítulo 4, es que ellos ya no comenzaron a percibirse como individuos solitarios, sino que empezaron a amar estar en comunidad. Dice Hechos 4:32 que eran de un corazón y un alma. Amaban estar en comunidad, comenzaron a tener amor por sus hermanos, pero también hubo otra evidencia que comenzó a dar muestras y luces de ese encuentro poderoso con el Señor. El hecho de que el corazón egoísta del ser humano se transformó en un corazón generoso y dadivoso. Y dice ahí mismo, abajo del 32 de Hechos 4, que muchos de ellos comenzaron a vender sus tierras, sus casas, y las traían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad en medio de la iglesia. Dos evidencias que se estaban manifestando y que el escritor bíblico y el Espíritu Santo deja sobre la mesa para que nosotros podamos mirarnos también y vernos reflejados en eso, en cómo está nuestra vida de cuerpo, en cómo está nuestro corazón generoso con respecto a su obra y los necesitados en medio de su obra y la extensión de su obra. Estas son las evidencias que comenzaron a manifestarse. Luego de eso, nosotros vimos la semana pasada que esas manifestaciones, esas evidencias de esos encuentros con el Señor, dejan dos testimonios de personas que venden sus posesiones, sus tierras, y las traen a los pies de los apóstoles. Por un lado, en Hechos capítulo 4, tenemos a Bernabé, y por otro lado, en Hechos capítulo 5, tenemos a Ananías y Zafira, realizando la misma acción, pero con motivaciones y resultados diferentes. Con motivaciones y resultados diferentes. Y es ahí donde nosotros nos detuvimos la semana pasada, en cómo un hecho como este, que pareciera cruel, que pareciera en alguna medida despiadado, está puesto aquí como ejemplo, en primer lugar para la iglesia de Jerusalén y en segundo lugar para la iglesia en este tiempo, de que la santidad sí importa, mis hermanos. La santidad siempre le ha importado al Señor. Le importó ayer, le importa hoy y le importará mañana. Y cómo nosotros a partir de este mensaje podemos extraer la enseñanza de que nunca podemos tomar la santidad del Señor a la ligera, liviana o superficial, sino que tenemos que procurar con todo nuestro corazón cultivar un corazón santo delante del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, después de eso, vimos cómo también ese hecho infundió temor, no terror, no miedo, no pavor, sino que dice el versículo 5 del capítulo 5 y el versículo 11 del capítulo 5, que infundió temor. Lo que infundió fue un temor reverente hacia su gloria, hacia su santidad, hacia su presencia, y cualquiera podría haber pensado que este hecho dramático o trágico pudo haber vaciado la iglesia y decir: yo no quiero ser miembro de esa iglesia porque Dios está matando gente en esa iglesia, no quiero pertenecer a una iglesia así. ¿Saben lo que pasó? Ese temor llevó, dice, del versículo 12 al versículo 16 del capítulo 5, que llevó a que la iglesia creciera y creciera y creciera y creciera en número. Es decir, el temor reverente no nos hace huir de Dios. El temor reverente nos hace huir del pecado y nos hace acercarnos a Dios. Eso fue lo que dijimos la semana pasada.
Y oramos al Señor para que el Señor nos concediera tener un corazón temeroso. Nos concediera tener ese corazón temeroso, no de miedo, no de pavor, no de terror, sino un corazón temeroso hacia Él, hacia su santidad, hacia su majestad, que nos haga alejarnos del pecado y que nos haga acercarnos mucho más a Él. Y eso fue lo que pasó en esa iglesia. La iglesia comenzó a crecer mucho más después de ese hecho que cualquiera hubiese podido decir, ese hecho deja a la iglesia pelada. La iglesia creció mucho más. Ahora, en ese contexto es que se inserta el versículo 17. Porque es eso lo que genera un odio en medio de las autoridades políticas y religiosas de Israel, en medio del Sanedrín. Les genera una rabia intensa de cómo estos están creciendo, de cómo estos está la iglesia aumentando en número. Y esto es lo que dice los versículos 17 en adelante. Acompáñame, mi hermano. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mis hermanos, la extensión del Evangelio, el alcance que está teniendo el Evangelio después de ese hecho trágico, molestó a los dirigentes de Israel. El hecho de que la gente esté poniendo oídos al mensaje del Evangelio, dice el versículo 17, que despertó en ellos celos, despertó en ellos envidia, despertó en ellos ira. Todas las cuestiones humanas que te genera de que a los otros le está yendo bien y cómo a partir de que al otro le está yendo bien, tu negocio se te está yendo a pique. Ahora, ¿por qué se molestaron tanto, mis hermanos, de que el pueblo escuchara el mensaje del Evangelio? Porque los sacerdotes controlaban todo lo relacionado con la vida del templo. Quienes administraban, quienes autorizaban a lo que se hacía dentro del templo eran ellos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los rituales, con los sacrificios, con el comercio, todo lo controlaban ellos. Y ahora estos apóstoles están enseñándole a la gente que el verdadero templo es Jesús. Le están enseñando a la gente que el acceso a Dios ya no dependía del sacerdocio arónico, sino que dependía de la obra de Jesús. En otras palabras, el éxito de la predicación apostólica estaba poniendo en juego el negocio de ellos. Algo que les reportaba muchas ganancias económicas. Además, la gente ya no los estaba viendo a ellos como mediadores entre Dios y los hombres, sino que ahora la gente estaba viendo a Jesús como el verdadero sumo sacerdote. Ahora la gente está viendo a Jesús como el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Así que el monopolio religioso se les está acabando, se les está escapando de las manos. Así que el negocio del templo se les está desplomando, las acciones se les están viniendo abajo. Por eso, ¿qué deciden hacer? Deciden usar su poder político para frenar el Evangelio y callar a todos aquellos que están predicando en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Pero la mala noticia para ellos, mis hermanos, y la mala noticia para todos aquellos que en algún momento piensen levantarse en contra del Evangelio, o la mala noticia para todos aquellos países islámicos que hoy día persiguen al Evangelio y a los hombres portadores del mensaje, los países hinduistas que persiguen al Evangelio y a los portadores del mensaje. La mala noticia para ellos es que nada ni nadie puede frenar a Dios. Que nada ni nadie puede frenar la obra de Dios. La mala noticia es que nada ni nadie puede frenar el poder de Dios. La mala noticia es que nada ni nadie puede frenar el plan de Dios. Nadie lo puede hacer. Y a lo largo de la historia de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, nosotros hemos visto, mis hermanos, el mensaje del Evangelio y a la iglesia portadora de ese mensaje glorioso enfrentando oposición despiadada.
El mensaje y los portadores del mensaje a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido perseguidos, han sido difamados, han sido menospreciados. Muchos de ellos, de estos perseguidores, han intentado erradicar a la iglesia y a los portadores del mensaje. Han intentado exterminarla, han intentado destruir su testimonio. Muchos han intentado detener a los mensajeros, pero el mensaje sigue avanzando y nunca lo han podido detener y nunca lo van a poder detener. Y cuando los ataques han venido desde afuera y no han podido tener el éxito esperado, Satanás utiliza muchas veces desde dentro situaciones que puedan sembrar dentro de la iglesia corrupción doctrinal, división, hipocresía. Pero a pesar de todos los ataques, ya sean externos o internos, la iglesia del Señor sigue en pie y seguirá en pie y nadie podrá detenerla. Hermano, muchas veces han matado a los mensajeros, pero el mensaje sigue avanzando. El mensaje permanece intacto, permanece incólume. Ese mensaje hasta el día de hoy sigue transformando vidas, hasta el día de hoy sigue restaurando corazones, hasta el día de hoy sigue avanzando, sigue extendiéndose, y gloria a Dios por eso. Hermanos, ¿saben por qué gloria a Dios por eso? Porque esto no es producto de que nosotros seamos fuertes o que tengamos más inteligencia, que hayamos tenido un plan de sobrevivencia para mantener el evangelio intacto o que hayamos podido generar algún plan para poder defenderlo. Que el evangelio se haya extendido y haya avanzado no es producto de nosotros, no es por nuestras capacidades. Esto es producto y esto es posible porque la iglesia no es una obra humana, no es un invento humano. La iglesia es una obra divina, la iglesia es una obra de Dios. La iglesia es indetenible porque Cristo prometió en Mateo 16, cuando le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo lo siguiente: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta afirmación, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Le pertenece a Él. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia avanza, la iglesia se extiende no por nosotros, defensores de la iglesia, sino porque la iglesia es de Él y Él es el que defiende a su iglesia. Es Dios actuando directamente y declarándolo. Ni las puertas del infierno ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Dios pelea por su iglesia, Dios defiende a su iglesia, Dios sostiene a su iglesia, Dios preserva a su iglesia, Dios lidera el avance de su iglesia, Dios sustenta a su iglesia. Él es el que está a cargo de esta obra. ¿Qué papel jugamos los pastores entonces? Ser guarda de que Él sea el que dirija, ser guarda de que Él sea el que gobierne, ser guarda que la cabeza es la que dé las instrucciones. Y que no se produzca un cortocircuito en donde el cuerpo tome dominio del cuerpo, sino que la cabeza sea la que gobierne. Ese es el trabajo que tenemos. Ahora, mis hermanos, en el versículo 18 dice que la razón de ese crecimiento, dice el 17, que generó celos, rabia, envidia. Y producto de eso, dice el 18 lo siguiente: que les echaron mano, que los pusieron en la cárcel. Hermanos, los apresaron nuevamente. ¿Se acuerdan que en Hechos 3, cuando sanan al cojo, en Hechos 4 los apresan y los tienen en prisión preventiva? Bueno, en esta ocasión pasó lo mismo. Los pusieron en la cárcel nuevamente por estar predicando el evangelio. Pero la diferencia con el hecho anterior de Hechos 4 es que hoy día, en Hechos 5, pasó algo glorioso. ¿Qué fue eso glorioso que pasó? Dice el versículo 19 que un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel y los sacó.
Los sacó. Y no solo eso, sino que dice el versículo 20 que aparte de sacarlo, les dijo, les tengo un mensaje. El mensaje es, vayan, preséntense en el templo, háblenle a todo el pueblo acerca de este mensaje que transforma vidas. Los sacó y les entregó un mensaje. Miren lo glorioso de esto, mis hermanos. Y pareciera una burla. Porque ¿quiénes encarcelaron a los apóstoles? ¿Quiénes estaban detrás de esta segunda detención? Los mismos que detrás de la primera. ¿Pero quiénes eran? Versículo 17. ¿Quiénes eran? Dice que los saduceos estaban detrás de esto. Ahora, todos sabemos por la historia que los saduceos no creían en la resurrección. Eso fue lo que les molestó en Hechos 4, de que los apóstoles estaban predicando acerca de la resurrección en Cristo. Y los trajeron para acá. ¿Cómo están hablando de la resurrección esto? Nosotros no creemos en la resurrección. Pero ahora, aparte de que no, como dicen en Fruna, no creían en la resurrección, ahora tampoco los saduceos creían en la existencia de ángeles ni en la existencia de espíritus. Pero el libro de los Hechos, por eso les dije que esto parece una burla, en el libro de los Hechos que acabamos de leer, capítulo 19, ¿quién fue el que libró a los apóstoles de la cárcel? Un ángel. Un ángel. Lo que ellos no creen, los liberó de la cárcel. Lo pasamos por alto, de repente lo pasa desapercibido, pero justamente lo que ellos no creen es aquel que la Escritura dice que sacó a los discípulos de la cárcel. Y ahora, ¿para qué los sacó de la cárcel? ¿Para que se replegaran? ¿Para que se escondieran? ¿Para que se pusieran a salvo? ¿Para que dejaran pasar un tiempo y se aquietaran las aguas y luego del aquiete de agua poder nuevamente darle a la embestida? ¿Para qué los sacó de la cárcel el ángel? Los sacó para que prediquen. Los sacó para que prediquen. Mira mi hermano, mira mi hermana, yo te voy a hacer una pregunta y conéctalo con esto. ¿Por qué te salvó el Señor a ti? ¿Por qué te sacó el Señor de la cárcel espiritual a ti? ¿Por qué te llamó de las tinieblas a la luz admirable el Señor a ti? ¿Porque eras más inteligente que otros? ¿Porque tenías más capacidades que otros? ¿Para qué te llamó? Él te llamó para que prediques su palabra, para eso te llamó. Si tú no le encuentras sentido a tu vida, si tú te preguntas, estando incluso en medio de la fe, ¿para qué estoy? ¿Para qué existo? El Señor te rescató porque te ama y te rescató para que seas un reflejo de su gloria en medio de esta tierra. Te rescató para prepararte también para encontrarte un día con Él en la eternidad y ser realmente feliz. Por lo tanto, tu vida tiene sentido, por supuesto. Tú tienes una razón, por supuesto. Él nos rescató para servirle, para que prediquemos su palabra. ¿Qué hicieron los apóstoles, mi hermano, después de haber sido librados de la cárcel y de haber recibido el mensaje de los ángeles? ¿Qué hicieron ellos? Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obedecieron. La Nueva Biblia de la América, acá la Reina Valera 960 dice que en la mañana entraron al templo. La Nueva Biblia de la América dice que al amanecer. ¿A qué hora fueron librados de la cárcel? En la noche. ¿A qué hora estaban en el templo? Al amanecer. Es más preciso la Nueva Biblia de las Américas que tal vez la Reina Valera, al amanecer. Es decir, tal vez ni siquiera se lavaron la cara, mis hermanos. Es decir, el sentido de urgencia de ir a hacer la voluntad de Dios y obedecer es pronta, es rápida. Al amanecer, ellos ya estaban en el templo haciendo lo que les habían mandado hacer, que es compartir con todo el pueblo el mensaje de esta vida. Ahora, mientras ellos están en el templo predicando,
¿Qué está pasando en el Sanedrín? Demos vuelta a la cámara. En el Sanedrín se está preparando todo para sacarlos de la cárcel e interrogarlos, ¿o no? Se están preparando las mesas, las sillas, las cámaras, se está preparando todo para traer a estos presos a interrogarlos. Cuando la gente del Sanedrín termina de preparar todo el escenario para interrogarlos, manda a los alguaciles o a los guardias, que es lo mismo, para que vayan a la cárcel y los traigan para hacer el proceso de entrevista, para hacer el proceso de interrogatorio. Ahora, ¿qué pasó? Cuando estos hombres llegaron a la cárcel, ¿con qué se encontraron? Versículo 23. Vuelven y les dice, llegamos a la cárcel, las puertas y todas las medidas de seguridad están tal y como siempre se han planteado que estén. No hay violación de sellos, las medidas de seguridad están intactas, los guardias que están afuera de la puerta están ahí, no se quedaron dormidos, no fueron a comprar, están ahí. Pero pasó que al entrar no estaban los presos. Señores del Sanedrín, no estaban los presos. Versículo 24, se tienen que haber empezado a agarrar la cabeza, a pedir explicaciones, qué está pasando en esta situación, y en eso que están tratando de ver qué pasó aquí. Llega alguien en el versículo 25 y les dice lo siguiente, les dice, los que ustedes tenían encarcelados, ¿saben dónde están? Están en el templo, le están enseñando a la gente, parece que no le pusieron llave a la puerta. Parece que se les durmieron los guardias. Están en el templo. Versículo 26. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles fueron al templo y los trajeron sin violencia porque tenían miedo de ser apedreados. Llegaron allá, les pidieron que por favor, sin armar mucho atado, sin armar escándalo, porque eran gallinas, le temían al pueblo. El pueblo estaba escuchando a los discípulos, por lo tanto armar un alboroto de tamarlo a la fuerza no era el camino. Ocuparon la diplomacia, le dijeron que por favor nos acompañen, tenemos unas cosas que conversar. Ellos acceden a ir y se los llevan, por eso el relato bíblico dice que se van con ellos sin violencia. Versículo 26. ¿Y qué pasó cuando llegan al Sanedrín, mis hermanos? ¿Qué pasó cuando llegan al Sanedrín? Versículos 27 y 28 dice lo siguiente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, ¿son porfiados ustedes o no entendieron el mensaje que les entregamos en Hechos capítulo 4? Cuando los apresamos por primera vez, ¿no se acuerdan que estuvieron acá? Y les dijimos, no prediquen en ese nombre. ¿Y qué están haciendo ustedes? Todo lo contrario a lo que les dijimos. Han esparcido el nombre de este hombre, esta enseñanza como un cáncer en medio del pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que más encima ustedes nos están echando la culpa a nosotros, de haberle dado muerte a ese hombre. Están poniendo sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cara dura o no? ¿Cara dura o no? Re cara dura, mis hermanos, re cara dura. ¿Por qué son re cara dura? Por esto, Estos son los mismos que le pagaron a Judas para que traicionaran al maestro, el Sanedrín. Estos son los mismos que incitaron al pueblo para que pidiesen la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Los mismos.
Estos son los mismos que dijeron, cuando Pilato les dice, yo no encuentro ninguna pifia en este hombre es inocente y yo soy inocente de la sangre de este justo, y se lava las manos en el lavatorio. ¿Qué dijeron estos caraduras? Estos caraduras dijeron, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Y hoy día les están diciendo a ellos, ustedes están haciendo que la sangre de él sea sobre nosotros, siendo que ellos mismos dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos caraduras se están haciendo los ofendidos, estos caraduras se están haciendo las víctimas, estos caraduras se están haciendo los kawaii, porque los apóstoles los están haciendo responsables de lo que hicieron. Y lo que hicieron fue matar al Mesías. En el versículo 29, lejos de defenderse, en el versículo 29, ¿qué hace Pedro? Pedro les responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, estimados, esto ya lo resolvimos en la reunión pasada. Nosotros recibimos una orden de parte de nuestro maestro y eso no lo vamos a transar. Aunque eso nos cueste la vida, vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Tenemos un mandato mucho más elevado que el de ustedes. Ustedes nos mandan a callar. Nuestro maestro nos manda a predicar. ¿A quién le vamos a obedecer? A nuestro maestro. Y ellos zanjan la discusión como lo habían zanjado también en Hechos capítulo 4. Y aparte de dejarles claridad con respecto a eso, Pedro aprovecha la oportunidad de que el Sanedrín está en pleno y les predica nuevamente. Y les dice en los versículos 30 al 32, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En otras palabras, señores, por muchos años Israel ha esperado la llegada del Mesías prometido. Por muchos años Israel ha esperado la llegada del Salvador. Y resulta que cuando el Salvador llega, ¿saben lo que hicieron ustedes? No lo aceptaron como Mesías, lo rechazaron como Salvador, y no solo eso, sino que lo asesinaron. Lo mataron de la peor forma como podría haber sido asesinada una persona. Por eso ocupa la expresión en el versículo 30, colgándole de un madero. ¿Sabe por qué es importante esa expresión, colgándole de un madero? Hasta el momento Pedro ha hecho 4 intervenciones. Ha hecho 4 discursos. En el primer discurso que hizo en Hechos capítulo 2, cuando se convierte en 3.000 personas, Pedro le dice al pueblo, en el versículo 36 del capítulo 2, mira, escucha, porque se repite esta expresión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es decir, al que pusieron en un madero, Dios la ha hecho Señor y Cristo. En Hechos capítulo 4, después del discurso donde se convierte en 5.000, Pedro le predica al Sanedrín en pleno, igual como lo está haciendo en el capítulo 5, cuando ellos le están pidiendo explicación en el nombre de quién sanaron a este cojo. En el versículo 10 dice del capítulo 4, sean notorios a todos vosotros, señores del Sanedrín, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, al que ustedes pusieron en un madero, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Se repite la expresión,
al que ustedes mataron, al que crucificaron, al que pusieron en el madero. Y ahora en el capítulo 5, versículo 30, dice, ustedes lo mataron colgándole en un madero. La pregunta es, mi hermano, ¿por qué Lucas recalca tanto esta idea? La respuesta es porque el autor nos quiere conectar a nosotros con lo mismo que Pedro quiso conectar también a sus oyentes de los discursos. Conectarlos con la idea de Deuteronomio 21-23, que plantea que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. En palabras sencillas, mis hermanos, es para mostrarnos a nosotros el nivel de rechazo que experimentó nuestro Señor por nosotros, el nivel de odiosidad, la brutalidad, el rechazo brutal que Él experimentó. Un rechazo con odiosidad. Una cosa es rechazar a alguien, pero otra cosa es rechazarlo con odiosidad. Y ese es el tipo, ese es el nivel de rechazo que Él estuvo dispuesto a soportar por nosotros. Pero también para mostrarnos el nivel de amor con el que Él nos ama, con el que Él nos amó. Por eso Pablo en Gálatas 3 decía, por nosotros se hizo maldición. Es decir, por nosotros fue colgado en el madero, para que nosotros pudiésemos ser redimidos de la maldición de la ley. ¿Se entiende, mis hermanos? Por nosotros se hizo maldición, por nosotros fue colgado en el madero, para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición de la ley. Es la misma idea que se desarrolla en 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y Pedro continúa su discurso diciéndoles, a ese Mesías enviado por Dios, al que ustedes colgaron en una cruz, Dios el Padre le resucitó y lo ha sentado a su diestra como príncipe y salvador. Y ahora, solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que le transmite a la gente en el Sanedrín ese día. Después que lo escuchan, ¿qué pasó con los del Sanedrín después de haber escuchado el discurso? Lo aplaudieron. ¡Bravo! Aplauso cerrado para Pedro. Dice el versículo 33, ¿qué cosa? Hermanos, se enfurecieron. Se enfurecieron. Y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Un odio que los llevó a planear en su mente, en su corazón, el querer exterminarlos, matarlos. Deben haber estado tan resueltos, mis hermanos, a matarlos, que tuvo que intervenir Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un importante rabino, perteneciente al fariseísmo, que era miembro del Sanedrín, era uno de los 70. Este hombre dice el versículo 34 que era doctor de la ley, que aparte de ser doctor de la ley gozaba de toda la admiración y de toda la veneración, dice el texto bíblico, del pueblo. Tenemos otro dato interesante en Hechos capítulo 22, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Es como estudiar en Harvard. Y tal parece que el respeto y la admiración o el reconocimiento que este hombre tenía del pueblo, no solamente lo tenía del pueblo, sino que tal parece que ese mismo respeto, esa misma admiración, también la tenía dentro de sus colegas del Sanedrín, porque una vez que él interviene, ¿qué pasa con el Sanedrín? El Sanedrín revierte su decisión y deciden no matarlos, pero liberarlos, pero antes de liberarlos queremos descargar un poquito nuestra rabia. ¿Y qué hacen? Los azotan. Los azotan, mis hermanos. Dice el versículo 40 que se cuadraron con él, con Gamaliel,
decidieron dejarlo en libertad, pero no sin antes azotarlo. Y después de azotarlo, vuelven a decirle lo mismo que le dijeron en Hechos 4. No hablen más en el nombre de Jesús. Y los liberaron. Hermano, ¿qué hubiese hecho tú después de los azotes? Yo te voy a contar lo que yo hubiese hecho. Yo me voy al sapo, al tiro. ¿Ya? Y ojalá me den licencia. Unas 2 semanitas, un mes. Y en la casa me hago el larre, que se me curen las heridas, ya Paulina, echar algo para las heridas, licencia, que baje la intensidad de la persecución. Eso hubiese hecho yo. Menos mal que yo no estaba ahí. ¿Qué hicieron los apóstoles? Versículo 41. Versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. Recuérdense que los liberaron después de haberlo azotado. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron del concilio gozosos. Hermanos, no solo soportaron el sufrimiento, sino que lo soportaron con alegría. Y no porque fueran masoquistas, les gustaran los golpes, sino porque entendieron que esa afrenta era el eco, eran las reminiscencias del padecimiento que antes había sufrido su propio maestro. En otras palabras, ellos estaban diciendo: nosotros no estamos siendo tratados mejor que él. No estamos siendo tratados como lo trataron a él. Y es más, a él lo trataron peor que a nosotros. Por lo tanto, este nivel de violencia no es más que el eco, la reminiscencia de lo que nuestro maestro pasó hace unas semanas acá también. Porque a él lo torturaron igual. Y ese entendimiento de ser partícipe de sus padecimientos les hizo enfrentar el padecimiento con gozo, con alegría. Ellos sabían que no estaban siendo tratados peor de lo que él había sido tratado. A él lo trataron más mal que a nosotros. Así que lo que para el mundo era una humillación pública de que alguien fuera azotado, para ellos era un honor padecer por la causa de Cristo. ¿Se entiende, no? Hermano, una cosa es padecer y ser humillado por causa de mi pecado o por causa de mi desobediencia. Una cosa es ser humillado o padecer por causa de mi pecado o de mi desobediencia. Pero otra cosa muy distinta, totalmente distinta, es padecer y ser humillado por causa de su voluntad. Es distinto el sabor que te deja. El apóstol Santiago decía en Santiago 1:2: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por medio de esa paciencia nosotros maduramos, por medio de esa paciencia nosotros crecemos. Hermano, padecer por Cristo no es una señal de derrota, sino que es una señal de identificación con Él. Es una evidencia de que de verdad lo estamos representando. Es un honor sufrir por Cristo. Es un honor padecer por su causa. En Mateo 5, el Señor les dijo a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Son bienaventurados cuando el padecimiento es por mí y no por culpa de ustedes. Siéntanse dichosos, siéntanse hijos de príncipe, siéntanse bienaventurados cuando por mi causa padecen. Y eso, al parecer, los discípulos, los apóstoles lo entendieron. Por eso los llevó a salir de esos azotes con alegría en el corazón y no con tristeza en el alma. Hermanos, el sufrimiento no los apagó a ellos. El sufrimiento no los atemorizó, todo lo contrario, los encendió aún más. Los líderes religiosos trataron de apagar un incendio con benzina, porque estos azotados estaban mucho más dispuestos a seguir predicando en el nombre del Señor. Dice el versículo 42,
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. En la Nueva Biblia de la América dice, no cesaban de predicar a Jesús como el Mesías. Ese era su mensaje. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Ese era su mensaje. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. A Jesús como Señor, a Jesús como Salvador. Cuando la oposición intentó callarlos, redoblaron sus esfuerzos. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué redoblaron sus esfuerzos cuando la oposición intentó apagarlos, intentó callarlos? Porque cuando un corazón ha sido cautivado por la gloria del Señor, porque cuando un corazón ha sido atraído y seducido por el poder de su gloria, porque cuando un corazón ha sido iluminado en su entendimiento acerca de la obra redentora, no hay amenaza, no hay castigo, no hay humillación que pueda apagar el gozo de proclamar su nombre. ¿Se entiende? Cuando un corazón ha sido cautivado por su gloria y por su poder, no hay nada que pueda apagar el gozo que produce proclamar su nombre en medio de las demás personas. Hermanos, para terminar, no hay nada ni nadie que pueda detener a la iglesia de Cristo. Nada ni nadie. Fracasaron una y otra vez. ¿Mataron mensajeros? Sí. Pero el mensaje nunca lo pudieron acallar y nunca nadie en este tiempo tampoco lo va a poder callar, sea el país que sea el gobierno que sea, por más que maten misioneros al otro lado del mundo, matarán al mensajero, pero nunca apagarán el mensaje, porque quien hace prevalecer a su iglesia es el fundador y el dueño, y el fundador y el dueño es el Señor. Amén. ¿Qué más aprendemos de este pasaje? Que el que gobierna, que el que lidera con poder y autoridad desde los cielos es Él, no nosotros. No somos los dueños de la iglesia, el dueño de la iglesia es Él. Y tenemos que movernos de acuerdo a los parámetros que Él marca. Nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, incluidos los apóstoles del Señor, mis hermanos eran personas comunes y corrientes. Muchas veces pensamos que eran una especie de androides que no sufrían dolor, no pasaban hambre, no pasaban frío, que no tenían pena, que no lloraban. Pensamos que eran semidioses. Eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, que estaban expuestos al miedo, que estaban expuestos a la tentación. También sobre ellos, por sus venas corría sangre, que muchas veces tenían que luchar contra su propio yo, contra su propio ego, contra la vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, queriendo hacer el bien que quiero hacer, no lo hago. Por sus venas corría sangre igual que nosotros, no eran superhombres. ¿Saben lo que hizo la diferencia en ellos? La diferencia en ellos fueron que sus convicciones eran profundas. Sus raíces eran profundas. Ellos creyeron de todo corazón. Se entregaron por completo a Cristo. Para ellos, Cristo era su mayor tesoro. Para ellos, Cristo era su mayor riqueza. Por eso fueron capaces de amar y de considerar a sus hermanos y no ser individualistas, como leímos ahí como característica de la iglesia de Jerusalén. Por eso fueron capaces de ser generosos en lugar de ser tacaños y vendían sus bienes para suplir las necesidades del resto de sus hermanos. Por eso, mis hermanos, ellos fueron capaces de cambiar toda su escala de valoración y afectos para poner en la cúspide de esta escala de valoraciones y afectos, adivinen a quién, a Cristo. Lo pusieron en la cúspide de su escala de valoración y afectos. Él ahí. Por eso no tuvieron miedo de la desaprobación de los hombres. Por eso no tuvieron miedo a la muerte. Por eso no tuvieron miedo a la humillación pública. Por eso no le tenían miedo a los azotes. Porque habían sido revolucionados en su mente y en sus corazones. Cristo su mayor tesoro. Por eso tenemos que orar y pedirles al Señor, mis hermanos. Decirle, Señor, ayúdame a ver a Cristo como mi mayor tesoro.
Señor, ayúdame a ver a tu Hijo Jesús como el mayor tesoro de mi vida. Que no haya una persona, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus hijos, ni siquiera tus familiares, que ocupe el lugar de Él. Y eso no significa amarlo menos, eso significa amarlos más. Porque el día que Cristo toma el centro de tu corazón, tú recién le vayas a poder dar amor verdadero a tu polola, a tu pololo, a tu esposa, a tus hijos. Vaya a poder recién ser un buen estudiante, un buen trabajador, un buen vecino, recién. Por lo tanto, poner a Cristo en el tope no es que los de abajo pierden, los de abajo ganan. Los de abajo ganan. Cuando tu marido ama al Señor, cuando tu esposa ama al Señor, los de abajo ganan. Todos aquellos que están abajo ganan, porque ese hombre y esa mujer ha puesto en el tope de sus afectos y sus prioridades a Cristo. Todos los para abajo ganan, porque lo que está entregando ese hombre y esa mujer es verdaderamente afecto cristiano. Consejo cristiano. Señor, ayúdame a ver a Cristo como el mayor tesoro de mi vida. Señor, ayúdame a que ninguna cosa de este mundo me atrape, que ninguna cosa de este mundo me cautive, que ninguna cosa de este mundo me encandile más que tú. Que tú seas el único que cautive mi mente y mi corazón. Nada más, por lindo que sea, nada más. Ayúdame, Señor, a que las cosas materiales pierdan su poder sobre mí. Ayúdame, Señor, a que las cosas materiales no sean mi obsesión. Me quiero levantar para trabajar, para el auto, para una casa, para otra casa y la otra casa encima de la otra casa. Que las cosas materiales pierdan poder sobre mí y no viva para las cosas, sino que use y me sirva de las cosas y no sean las cosas que me usen a mí. Señor, ayúdame a no tener una santidad superficial. Ayúdame a no tener o no subestimar el llamado a ser santo, a no relativizar la santidad. Sí se puede, no es tan pecaminoso. No me curo, es uno, no más, uno y me voy. No relativicemos la santidad. El pastor Eduardo me decía, el pastor Eduardo por si acaso, me decía: Rodrigo, yo no tomo, no porque la Biblia me diga no tomes. Yo no tomo, ¿sabes por qué, Rodrigo? Porque yo me puedo tomar una y lo puedo justificar incluso. Pero mi hijo me está viendo. Yo me voy a tomar una. Mi hijo se van a tomar 2. Mis nietos se van a tomar 3. Y mi cuarta generación va a estar perdida, Rodrigo. Yo no quiero heredarle eso a mi familia para atrás. Yo podría tomarme una en mi almuerzo, una copita. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque yo me tomo una, mis hijos se van a tomar 2, mis nietos se van a tomar 3, y la cuarta generación de los Sepúlveda, porque él es Sepúlveda, se van a perder. Yo no le voy a heredar eso a mis hijos. Hermano, ¿qué le estás heredando tú a tus hijos? ¿Qué le estás heredando tú a tu familia? ¿Un evangelio light, transable? ¿Un evangelio con una santidad superficial, no profunda? Eso que le está heredando dice mucho con respecto a cuánto amas a esa gente que viene detrás de ti. Dice mucho. No, ayúdame, Señor, a no relativizar tu santidad. Ayúdame a que mis convicciones sean firmes. Ayúdame, Señor, a que solo tú estés en la cúspide de la escala de mis valoraciones y afectos. Póngase de pie, por favor, mi hermano.